Estaba en un momento de meditación y buscando a mi Señor. Me tomó en un lugar que yo jamás pensé que lo iba a hacer. Empecé a sentir la unción de su Espíritu Santo que empezó como a embriagarme. Realmente que pensé que tal vez era yo misma la que estaba sintiendo eso. Pero llegó un momento, aleluya, gloria a Dios, que el Señor empezó a seguirme ministrando. Podía sentir la presencia de Dios queriendo hablar algo a su pueblo, a su iglesia. En un momento, aleluya, gloria a Dios, cuando llegó un momento donde el Señor me muestra todo el cielo y todas las estrellas, y hubieron muchas estrellas, y el Señor dice, solo observa que yo te estoy cubriendo, yo te estoy cuidando. Empecé a ver también unas nubes muy negras y el cielo que empezaba a dar una luz inmensa. Yo jamás en mi vida pude apreciar algo tan profundo y tan fuerte de esa manera. Pude ver hasta encima de esas nubes negras y pude ver cómo esas nubes negras empezaron a cubrir una parte, era solamente un punto, y llegué a escuchar una alabanza que decía, esta palabra decía, ve una pequeña nube del tamaño de una mano, y el Señor me decía, corre porque la tormenta ya viene tiempos de tormenta, pero a ti no te van a alcanzar. Dile a mi pueblo que no los va a tocar ni los va a alcanzar. Pude ver también cómo se iluminaban esas nubes, pero dentro de la iglesia, dentro de sus siervos, no podía tocar aquella tormenta, aquello que se avecinaba. El Señor decía, hay muchos que están con miedo de que a eso los toque, de que eso pueda impactar sus vidas, pero en ese momento el Señor ponía y me hacía ver un espacio, algo hermoso, un cielo lleno de miles y miles de estrellas. Recuerdo que me dijo, ¿te acuerdas de Abraham? Que le dije que así multiplicaría a su descendencia. Como yo no puedo bendecir a mis hijos y bendecir a mi iglesia. En un momento le digo, Padre, explíqueme por qué yo tuve que ver eso así, de esa manera tan impresionante, esas nubes negras en un solo punto pude alcanzar a ver y cómo se encendía todo eso por dentro, unas luces inmensas. Yo nunca había visto de esa magnitud. Y aparte de eso, un cielo estrellado también para mí fue algo glorioso. Llegando, él me dijo, hoy voy a hablar contigo, hoy te voy a mostrar algo. Realmente que el Señor me dijo, te voy a mostrar algo. En ese momento, el Señor me llama, en estos momentos me llamó y me dice, te voy a mostrar algo y quiero que lo des, dale a mi pueblo, dale a mi iglesia. El Señor me dijo, hay lugares donde mi iglesia no puede entrar, donde hay misioneros y ministros que han llegado a ir, pero realmente ellos no han hablado lo que pasa en ese lugar. Cuando el Señor me muestra una ciudad, un país inmenso, lleno de luces, lleno de tantas cosas, era tan hermoso, todo el mundo vestía de lujo, todo el mundo vestía de oro, todas las mujeres eran felices, todos los hombres eran felices, los niños, todos corrían, mucha gente viajaba a ese lugar, tanta gente llegaba y el Señor me dijo, ahora te voy a enseñar un lugar donde nadie ha visto todavía, porque la gente lo que ve es puro lujo, puro esto, puro aquello, pero no ha visto lo que te voy a enseñar. Realmente el Señor me mostró cuál era ese país donde el Señor me muestra tanto sufrimiento y todo lo que te voy a decir. Pero me dijo, no lo digas, no digas su nombre, el pueblo mismo va a saber cuál es su nombre, el pueblo es el que va a hablar, el pueblo, la iglesia y los que estén viendo este mensaje que te voy a dar y dalo, me dijo, ellos van a saber de lo que yo te estoy diciendo. Porque mi Espíritu Santo les va a hacer sentir a ellos en qué lugar y dónde es que ellos tienen que orar. Entonces el lugar estaba lleno de mucho lujo, habían carros bellísimos, mucha gente, mucha fiesta, el día era de noche, era día, de día era de día, ahí nunca había una noche, todo el mundo estaba de día. En eso el Señor coge y me dice, ven acá que te voy a mostrar algo. Y empezamos a bajar, era como una montaña alta donde había todo ese lujo, donde había mares, ríos, había mucho festejo, luces, vestidos de luz, y había mucha fiesta. Y el Señor me dice, ven que te voy a mostrar algo que no han visto, no han presentado. Y me lleva a un lugar donde empezamos a caminar. Sus caminos eran de piedra, sus caminos ya no eran de luces, ya no había esas luces que habían, ya no había esa elegancia, esos edificios, esos bailes, ya no había nada de eso. Y empiezo a ver mucho sufrimiento en ese lugar. Habían
gente con unas ropas muy largas, vestidas, mujeres que yo no podía verles el rostro, yo no pude verles su cara. Y yo vi, el Señor me dijo, mira, ahí van. Y el Señor me mostró un misionero y una misionera, cómo iban ellos y trataban de dar la palabra en ese lugar y trataban de predicar la palabra en ese lugar. Y vi cómo lo acuchillaron a ellos, cómo metieron un cuchillo en sus piernas y en sus pies. Vi que la gente no quería escuchar. Había un lugar donde el Señor me dice, mira que te voy a mostrar lo que está pasando. Cuando llego a ese lugar, ahí entro a ese lugar y veo algo, veo muchas cosas y veo que había gente que quería tomar fotos, quería plasmar eso en una imagen para poderlo llevar a su país, para poderlo dar en un lugar. Entonces ellos dijeron esto: tú no puedes publicar nada de lo que está pasando aquí, tú no puedes tomarte fotos, tú solo puedes observar ya que has entrado aquí. Yo no sé cómo lograste entrar a este lugar, pero solamente puedes hacer eso. En ese momento esa persona dijo, yo solo quiero una foto para un recuerdo, porque el lugar donde él estaba, yo pude ver que ese lugar de luces, de elegancia que yo te estoy hablando, habían los hoteles, eran grandes, unas camas inmensas, todo era grande, todo era lujo, pero el otro lugar de ese país que yo te estoy hablando, los cuartos eran demasiado pequeños, habían 3 camas muy pequeñas junta con la otra, y ahí tenían que posar los que llegaban. Ahora, él quería tomarse una foto en ese lugar, quería plasmar eso y le dijeron, tú no puedes, tú tienes Facebook, tú tienes WhatsApp. Y él dijo, sí, pues tú tienes que borrarlo aquí. Y él dijo, pues no puedo borrarlo porque es parte de mi ministerio. Y él dijo, tienes que borrarlo porque nosotros te vamos a encarcelar y te vamos a denunciar donde tú subas una foto de lo que está pasando aquí. Recuerdo que vi cómo le borraban ese Facebook, le eliminaban también el WhatsApp en ese país, le eliminaban todas las redes sociales para que él no pueda subir absolutamente nada de la información que estaba pasando. Y el Señor me dijo, esto es lo que los misioneros muchas veces no han podido hablar. Esto es la parte que nadie sabe, que todo el mundo oculta en ese lugar. Esta es la parte pobre, la parte más triste que puede haber en ese lugar. Mientras hay fiesta, mientras en las redes sociales y en todo el lugar aparecen países, aparece que todo está hermoso, que todo es caro, que hay carros, que hay joyas, que hay oro y tanta cosa. No han mostrado el lugar que realmente está sufriendo en ese país. En ese momento Dios me mostró algo que realmente yo he quedado impresionada de tanta maldad que puede haber en una persona, tanto dolor que pueden transmitir a muchas personas. Pude ver en ese momento a un joven que estaba él vistiendo con ropa de mujer, era un joven con cabellos cortos y yo pude verlo y pude ver cómo cogía un traje y otro traje para probárselo y se estaba listando para salir a dar algo. Entonces yo pude ver y yo le digo, padre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué él hace esto? Pero si es un varón, es un joven que yo estoy viendo aquí. Y él me decía que hay un lugar que le llaman como una casa, un lugar donde ellos van en ese lugar y tienen que alistarse para salir. Y yo pude ver el sufrimiento de ese joven, que él no quería realmente hacer aquello, que él quería regresar a su casa, que él quería tener una vida. Pude escuchar una conversación que él tenía con un misionero, Rivaquinda la bababasa, porque ese misionero era una mujer que había entrado en ese lugar vestida con esas ropas que nadie podía reconocer su rostro. Y ella le decía, pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no escapas de este lugar? Y él decía, no puedo salir porque yo he sido comprado, a mí me vendieron para este lugar. Y yo si voy a mi casa voy a ver el sufrimiento y tristeza, porque eso es lo que me espera en esa casa. Yo no tengo más casa que esta. En ese momento, aleluya, gloria a Dios, el Eterno me muestra y me dice, mira, te voy a mostrar estos caminos llenos de tierra, llenos de dolor. Detrás de tanto lujo y tantas luces y tantas cosas que podíamos ver en ese país, de tanto dinero y tanta elegancia, había un lugar que nadie conocía, donde había un sufrimiento, donde a los hombres jóvenes los explotaban y hacían cosas con ellos. Y el Señor me decía, en las redes sociales van a ver muchas cosas, pero no van a ver la profundidad de todo esto. En ese momento el Señor me muestra otro camino y me dice, mira, vamos por aquí, a lo que yo voy yendo. Yo, de verdad, mi maestro empezó a caminar esas calles.
Mi maestro decía, hay que orar por este país, hay que orar por este país. Está vestido solamente de lujo, está vestido de oro, se presenta delante de todos como en prosperidad y en bendición, pero realmente hay mucha pobreza detrás de ellos, una clase que yo no podía conocer, de verdad era muy duro eso. Eso me lleva por unos caminos. Y a lo que yo veo, puedo ver unos baños, había unos baños donde iban los caballeros a esos baños. Cuando veo a uno de ellos cogiendo a un niño que era su hijo de 15 años, un joven, y haciéndole agachar a su parte y que él tocara sus partes con sus labios. Y ese joven decía, no, papá, no quiero, no quiero, por favor, déjame. Entonces él empezó a hacer eso. Y el Señor me decía, mira las aberraciones que están pasando. Así forman a estos jóvenes para que sean homosexuales en este país. Sus propios padres hacen esto con ellos, sus propios padres. Pude ver en ese momento también, aleluya, Santo Padre, la gloria es tuya, lo que tú has mostrado solamente es para tu honra. Tú eres el que dice que lo despreciable del mundo y lo vil, tú lo sacas para avergonzar al diablo, Padre Santo, bendito es tu nombre. En ese momento pude ver también cómo habían unos jóvenes que eran sus hijos varones, y los desnudaban y los tenían desnudos porque los iban a violar. Y en ese momento pude ver, eran unos muchachos de 14 a 15 años, de 12, esa era la edad de ellos. Y ellos hacían eso con sus hijos y ellos se reían de lo que hacían. Para ellos era algo tan normal, algo normal de la vida que ellos podían hacer. Sus padres habían hecho eso con ellos, ellos podían hacer eso con sus hijos. Entonces, en ese momento pude ver por qué ellos se convertían en eso de mujeres que bailaban, que parecían hombres. Yo realmente no puedo entender eso, y el Señor me decía, hay mucho sufrimiento, hay mucho llanto en este lugar, hay mucho dolor para estos jóvenes tienen que reír por fuera, pero por dentro están sufriendo y están llorando. Ellos sufren, me decía el Señor, y en ese lugar no te permitía ningún misionero llegar a dar la palabra, tenían que ir a darla despacio, con calma, de una manera, porque los mataban de una manera horrible, horrible en ese país. Ellos eran, ya te digo, apuñalados en sus piernas, eran cortados, eran sangrados, los amenazaban. En especial hubo uno que el Señor me mostró que le cortaban su lengua, sus ojitos se los sacaban. Y empezó a sufrir, pero eso no lo sacaban en las redes sociales, eso no lo publicaban, porque eso quedaba en ese país, eso quedaba enterrado. Lo único que decían que murió o falleció por algo, pero no decían realmente lo que había pasado. Y el Señor decía, esto es lo que está pasando con mis misioneros en esos lugares donde nadie puede entrar, nadie puede llegar, donde esos países se visten de lujo, de luces, de cosas caras, y la gente va, pero hay un lugar que nadie descubre, donde están trabajando, donde están explotando niños y jóvenes y mujeres. Pude ver que la mujer ahí en ese lugar era como tener un trapo. Esos hombres cogían y decían que la mujer tenía que tirarse en el piso para ellos pasar por encima de ella, que ellos no tenían inteligencia, que no sabían lo que hablaban, que ellos no tenían comunicación con ellas. Y esas mujeres lo que hacían era permanecer mudas, completamente mudas en ese lugar, y no hablar, porque lo único que tenían que hacer era recibir a ese hombre, y esos hombres salían y hacían eso con sus propios hijos. Esa fue la parte que más conmovió mi espíritu, de ver que el Señor me lleva a un lugar donde pude ver tanto dolor, como ese hombre ultrajaba a su propio hijo. Y es un país, como lo vuelvo a repetir, porque el Señor me decía, repíteles y diles que ese país está vestido de luces, que ese país está vestido de lujo, pero realmente hay algo más atrás que nadie ha visto. En un momento el Señor me dice, te voy a mostrar algo más, te voy a mostrar otra cosa. Pude ver también, Señor bendito de la gloria, una guerra, algo inmenso, algo que yo en mi vida había visto. Se desató una guerra grande, muy fuerte. Pude ver cómo habían destruido casas, cómo habían destruido tantas cosas, y estaba destruido. Y en ese momento el Señor me mostró una mujer de esas que vestían, y sus hijos estaban armados con armas fuera de la puerta de ese lugar que ya eran escombros.
Y sus hijos estaban armados, sus hijos de 12 años, de 10 años, estaban con armas, ya estaban listos en ese lugar. Y en ese momento pude ver a esa mujer orando, clamando y diciendo, por favor, levanta gente que ore por nosotros. Nadie sabe lo que estamos viviendo, decía ella. Nadie sabe nuestros secretos de países que tenemos, decía ella. Ellos se han olvidado de nosotros, que alguien se acuerde de nosotros. Y pude ver tanta miseria y tanta pobreza. Y el Señor me dijo, si viste las nubes negras, yo le dije, Padre, yo las vi, pude ver por encima de ellas, y tus estrellas, que también pude verla en esa parte, era mitad por mitad, el cielo estrellado y otra parte nubes negras. El Señor dijo, ¿y tú piensas que esas nubes negras te van a alcanzar? Yo le dije, si tú quieres me alcanzarán, si no, no me van a alcanzar, Padre. Y el Señor me dijo, esto es lo que está pasando, hay un lugar que se viste de luces, y hay un lugar donde sufren y nadie exclama por ellos ni se dan cuenta lo que ese país está sufriendo. Cómo sus propios padres podían hacerle eso a sus hijos, porque ellos decían que ya ellos estaban destinados para ser bailarines de hombres y no sé cuánta cosa más. Y esos niños, esos jóvenes no tenían más casa que donde los habían comprado, porque ellos eran comprados para esas casas, para complacer a esas personas. Pero nadie se daba cuenta de eso, nadie había visto eso, porque la gente solamente ve el lujo, las luces, lo caro, lo bonito, pero no sabían el sufrimiento que había en esas personas. El Señor me dice, diles así que ellos saben de qué país tú estás hablando, para que ellos puedan clamar y orar y interceder por esos jóvenes, esos niños, para que haya una liberación, para que se pueda ser libre. Misioneros, mujeres disfrazadas con esas túnicas para poder entrar a predicar la palabra en ese lugar. Cuando las descubrían, eran arrancados sus cabellos de raíces y más arriba quita, cortada su lengua. Santo, aleluya. Y lo que decían después que estaban muertos es que habían muerto, no sé, de una muerte normal. Nadie podía sacar eso a la luz, nadie. La gente en ese lugar que yo te estoy diciendo, no en el lugar de luces y todo, porque era elegancia, mucha educación, mucho todo, pero había el otro lugar que yo te estoy diciendo que nadie podía verle. La gente era brava en ese lugar, la gente vivía enojada, los varones eran muy enojados, muy bravos, muy serios. Ellos como que no tenían sentimiento hacia sus hijos ni hacia su esposa. Era solo entre ellos que se reunían y se complacían haciéndole sufrir a esos niños. Y el Señor me decía, eso es lo que está pasando. Y nadie ora por ese país. Es tiempo de levantarnos por ese país. Yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando cuál es. Es tiempo de orar porque no sabemos, tú no puedes entender la magnitud del sufrimiento de esos niños. Por un momento pude ver su sufrimiento. Por un momento pude ver que había más varones viendo cómo su padre acogía a su hijo para violarlo de 14, 12 años y ellos no hacían nada porque para ellos era algo normal. Era algo normal. Y después sus jóvenes terminaban en esos lugares como unas casas para complacer y ser bailarines de hombres. Para esos jóvenes era algo tan normal ponerse un traje, un vestido, no sé qué era lo que tenían en un closet. Pero había un sufrimiento en su rostro, solo querían morir. Porque no había una esperanza, era como haber vendido un animal, tal vez una vaca, una gallina, como vender un animal, así nos venden a esos jóvenes y a esos niños. Así son vendidos en esos países, en ese país que Dios me mostró.
Es necesario orar y clamar. Hay una palabra, me dice el Espíritu Santo, que dice sobre Sodoma y Gomorra. Pero en este país hay un país que está comercializando eso. En los tiempos de antes, muchos años antes, vendían a los esclavos. Todo eso era vendido. Sus propios hermanos vendían a sus familias para ser esclavos. Y pensamos que eso se terminó. Realmente hay hombres, padres que están vendiendo a sus hijos varones en esos países para que puedan ser, no sé qué puedan ser, pero para complacer a esa gente, a esos hombres de dinero. Así está este mundo. Y eso Dios me mostró. Lo oculto. Lo que nadie puede ver. Y me mostró misioneros, como los desnudaban en las calles. A misioneros los desnudaban y los mandaban corriendo y se les burlaban. Y los apuñalaban y decían que habían muerto. No sé, alguien los asaltó. Ellos nos mataban. Por dar la palabra, por ir a predicar en ese lugar. Y mucha gente quejándose por un sufrimiento pequeño, cualquier cosita, cuando realmente hay misioneros que están trabajando en la obra, que trabajan en la obra y les quitan todo. Ellos van a hacer misión. Dice la palabra en Daniel 7. En el primer año de Belsasar de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y reveló el principio del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión la de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran manera como el mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre todo en gran manera su nombre, y le fue dado un corazón de hombre. He aquí la otra, la segunda, era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y se le permitió levantarse y devoraba mucha carne. Dios nos manda la palabra. Y realmente que yo ese país sí pude ver que era como un oso, porque está devorando a la juventud, a los niños, a los jóvenes y a las mujeres. Y el Señor me dijo, no solamente en ese país pasa eso, eso se está haciendo como una plaga a nivel mundial. Ahora ya no es solamente explotar jovencitas, ya no es eso que había antes, ahora es explotar jóvenes. Tal vez en tu país y en mi país todavía vemos que son libres aquellos jóvenes y muchas cosas más. Pero hay países donde ya son esclavos, donde son como un pedazo de carne que compran para vender. Tenemos que orar, porque si eso empezó ahí, eso se va a regar, pero tenemos que orar y pedir misericordia por esa nación. Que Dios cubra a todo misionero que es mandado a esa nación. Porque a veces la gente dice, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero acá, allá. Eso sí era duro donde yo iba. Ahí donde Dios me mostró era duro.
Es duro, los que estén allá haciendo misión es duro. Ellos no pueden tener comunicación con su familia, no les permiten nada. No pueden tomar una foto, no pueden comunicarse. Ellos tienen que entrar ahí a dar todo por Dios y morir ahí trabajando para Cristo, porque no pueden salir de ahí. Si ellos llegan a salir de ahí, porque Dios los saque de ese lugar. Es la obra de Dios, pero tienen que ir dispuestos a dar su vida en ese lugar. Porque yo vi cuando esas mujeres vestidas, cubiertas para poder dar la palabra, le cortaron la lengua, le sacaron los cabellos y dijeron que había muerto porque la habían robado o algo le hicieron. Pero realmente la mataron por predicar la palabra. Y esos varones que los desnudaron de su cintura para abajo y los hicieron correr y les metieron puñaladas en sus piernas, eso no lo sacaron. Eso no, dice el Señor, pero yo lo estoy viendo, dice el Padre. Esos son mis misioneros. Esos son mis verdaderos misioneros. No los que se quejan porque pisan lodo, caminan allá o porque ven la mala cara de alguien. Son los que realmente Dios me mostró que fueron a ese lugar dispuestos a morir. Dime a qué lugar, decía el Señor, tú estás dispuesto a ir, aunque te maten, aunque mueras, porque recuerda la palabra que el morir es ganancia en Cristo Jesús. Eso están pasando los que deciden ir a ese país. Entran con todo, pero se bajan de los luces para meterse en los barrios donde nadie puede ver algo. Donde ya te digo lo que pude ver. Ahí no permitían que tú tomes fotos en esos lugares. Allá donde estaba el lujo, lo elegante, lo caro, las joyas, ahí sí podías tomarte todas las fotos que quisieras. Podías mandarlo por las redes sociales, pero ahí, cruzando esa línea que Dios me hizo cruzar para poder ver dónde estaban haciendo daño a todas esas personas y la pobreza inmensa que había y cómo hedía ese lugar y apestaba horrible. Ahí no podían tomar fotos. Ahí no tenías eso, ahí te mataban. Dios ha mostrado lo que realmente esos jóvenes sufren en ese país. Sus propios padres los preparan para convertirlos en bailarines de hombres. Y aunque ellos lloran y no quieren, sus propios padres lo hacen. Esos padres no tienen sentimientos. Por eso es que Dios está mandando misioneros a ese país. Voy a orar mucho por los misioneros que toquen esas tierras porque realmente van a dar su corazón ahí. Y la Biblia me dice aquí en Daniel del oso que muerde carnes y devora carnes. El Espíritu Santo me dijo, es un país, son naciones. Y hay mucho más que nadie ha podido ver. Son cosas ocultas que solamente lo mantienen en ellos. Pero hoy que tú estás viendo y escuchando esto de parte del Espíritu Santo de Dios, tenemos que orar por ese lugar y por todos los lugares. Dios ha mostrado algo y es muy duro. También mostró que algo más se venía a todo nivel mundial. Pude ver en un país cómo unas mujeres salían llorando por las calles con sus hijos en brazos. Sus hijos se habían quedado ciegos algunos. Y ellas iban llorando con sus hijos y pidiendo ayuda y muchos caminos se llenaron como ríos de sangre. Nadie escuchaba a esas mujeres. El enemigo quiere destruir a las mujeres. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que en el principio Adán y Eva. Eva fue tentada por Satanás junto con Adán. Comieron el fruto prohibido. Y Dios le dijo, y tú le pisarás la cabeza y ella te morderá en el calcañar. Así como en el principio Dios usó a la mujer, al final Dios usará a la mujer para destruir
para avanzar. Por eso la mujer se está levantando. Hay mujeres que se levantan con corazón de hombre y la palabra dice que no es así. La mujer tiene que levantarse con el corazón de Dios. Hay mujeres que se están levantando en misiones, en prédicas, en todo, porque están peleando por la familia, por su nación, para que se salve su pueblo, como Esther. Y por eso que el diablo se está levantando con una fuerza, destruirle lo que más le duele a una mujer, que son los hijos, que son los hijos. Es así como el diablo está tocando el corazón, lastimando el corazón de una mujer. Y pude ver esa nación como muchas mujeres lloraban por sus hijos, adolescentes, niños. También Dios me mostró cómo la tierra se sacudía de una manera tremenda. El Señor me dijo: un temblor y un terremoto se avecina. Dile a mi pueblo que esté listo, esté preparado. Que esté clamando día y noche, que no sea que yo lo encuentre dormido y no despierto en vigilias. No sé el tiempo. No sé cuándo. Solo hago darte lo que Dios me ha dado. De ti depende. Si le crees o no. No me creas a mí. Yo soy humana igual que ti. Tengo carne y tengo piel igual que ti. Créele al Espíritu Santo de Dios. Yo solo doy lo que mi Padre me ha mandado a dar. Solo doy lo que Él me da. De ti depende si crees o no. Y no me asusto. Si quieres, pídele confirmación de lo que se está hablando aquí. Yo jamás voy a dar algo que Él a mí no me dé. No puedo hacerlo. Dice la palabra que por cada palabra que salga de mi boca voy a rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. Pero yo qué culpa tengo que Dios use su sierva. Porque hay gente, y yo te digo a ti, hermano, hermana, que Dios te está usando en una manera sorprendente. Hay gente que dice: ¿por qué te usa a ti? ¿Por qué hace eso contigo? Y te empiezan a ver de todo, defecto y todo lo que tú tengas. Y si no los tienes, te buscan. Yo no tengo la culpa de que a ti, hermano, y a mí nos use Dios de la manera que Él quiera y tenga tanta misericordia. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. Está buscando corazones dispuestos y humildes y sencillos, no altivos y arrogantes y prepotentes. Porque lo altivo, lo arrogante y lo prepotente es para el mundo, para la elegancia, el glamour y no sé cuánta cosa que da el mundo. Dios quiere lo humilde y lo sencillo de adentro. Y Dios no mira como tú miras. Porque hay gente, hay hermanos y hay en las mismas iglesias. Eso es lo que más le duele el corazón de Dios. De la misma iglesia, ni el mundo. Muchas veces se retiran para dar que siga el cristiano. Que avance, que predique. Se paran a escuchar a ver qué está diciendo, qué está hablando. Los mismos cristianos, muchas veces que se llaman cristianos, tiran piedra a sus hermanos. Bota ese celo a un lado que viene del infierno. Bota esa envidia a un lado que viene del infierno. Y deja que Dios te use. ¿Y por qué usa ese siervo y esa sierva? Porque a Dios le place, conoce su corazón. ¿Y por qué no me usa a mí? Dicen algunos. Porque conoce que eres malo y perverso de corazón. Porque aún estando en el evangelio todavía no ha muerto el viejo hombre, ni la vieja mujer. Pero Dios quiere usarte. Porque tus hermanos que están en la iglesia y tus pastores, ellos no pueden hacer que tu corazón cambie. Tú lo tienes que cambiar, dale a Dios para que Él trabaje en tu vida. Así que cuando tú veas en una iglesia
que un hermano, un siervo o una sierva está creciendo, está avanzando y dando la palabra, y no se engrandece porque Dios lo use, no, sigue humilde. Retírate y no seas piedra de tropiezo, y busca tu salvación, y busca la misericordia de Dios, que es grande y te cubre. Yo sé que hay muchos ministros, muchos siervos y siervas que están siendo usados por Dios y están callados, no hablan, porque el diablo está usando la misma iglesia para que tú no hables. La envidia de algunos hermanos para que tú no hables, para que tú no des lo que tienes, lo que Dios ha depositado en ti, el don maravilloso, en palabra, en alabanza, en oraciones, en prédica, en mensajes, lo que Dios haya puesto. Y has dejado que tu corazón se llene de aquello. Pero Dios quiere usarte en el nombre de Cristo la gloria. Hago de entregarte esta palabra. Usted verá qué hace con esta palabra, hermano, hermana, siervo, sierva, amiga. Yo lo que hago es entregarte. No te pido que me creas en mí, pero créele a Dios. Si dice, siento que miente esa mujer, pídele confirmación. Pídeselo. Pídele confirmación, Él te la va a dar. Yo solo transmito una palabra de mi Señor. Solo la doy. Todos los aplausos, toda la alabanza y la gloria solamente es para Él. Yo soy polvo igual que todos. Y un día me voy a ir de esta tierra y solamente va a quedar el polvo. Y ni mi nombre se van a acordar. Pero el nombre de Dios pasará generaciones y generaciones y existirá para siempre y eternamente. Eso es lo que se tiene que dejar plasmado y seguir predicando para que el nombre de nuestro Dios siempre sea exaltado. Es el nombre de nuestro Dios el que tiene que quedar. Toda la alabanza, toda pleitesía, todo aplauso, dáselo a Él. Todo dáselo a Él. Porque Él se lo merece. Solamente somos vasitos de barro que Él, por misericordia, está usando. Porque realmente que hemos estado hasta en el mundo antes que nos encontremos con nuestro Dios cara a cara, pecando, blasfemando, teniendo malos pensamientos. Pero por misericordia Dios nos llama y nos usa. Solo por su misericordia y porque a mi Dios le nace, le place en su corazón usar a sus siervos, porque Él es bueno. Nosotros no somos buenos. Nosotros de una u otra manera le fallamos a Dios hasta en un pensamiento, pero Él es bueno. Así que toda alabanza y toda pleitesía dásela a Él. Y como vuelvo y te lo repito, si no quieres creerme a mí, no me creas. Pídele confirmación. Él te va a confirmar si esta palabra viene de Él o no es de Él. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entregado está. Gracias, eterno Dios, por poderme permitir dar este mensaje. Ahora que se haga su voluntad, más no la mía. Que sea usted ahí en todos ellos, Padre. Bendito eres. Cubre mi casa, mi familia, la iglesia y todo en general. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda gloria y alabanza es tuya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, iglesia, de toda honra y alabanza solamente a Él. Amén.